Bien, hermanos, les invito a que oremos por esta palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Entonces, vamos a ver un poco sobre lo que es toda la semana de la crucifixión. Y ya la semana pasada el hermano Leonardo nos había adelantado algunas cosas. ¿Cuántos se acuerdan de lo que él predicó? ¿Sí se acuerdan? Pero cuando venga le voy a contar que ustedes no se acuerdan de lo que él predicó. Amén. Bien. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, antes que nada pidamos al Señor que nos hable. ¿Cuántos pueden pedirle eso a Dios? Amén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos, toca nuestra vida, Señor. Recuérdanos tu maravillosa obra, pero no solamente en este día, sino que esto se quede clavado, incrustado en nuestro corazón, de tal manera que podamos bendecir tu nombre cada mañana al despertar, Señor, y acordarnos que vivimos por ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Entonces les decía que la semana pasada nuestro hermano Leonardo nos contó sobre la entrada triunfal y también algunas otras cosas que pasaron antes de ese momento, y me parece relevante, me parece importante resaltar algo de lo que nos contaba nuestro hermano Leonardo. Y una de las cosas de las que quiero hablar es la siguiente, o recordar es el hecho, algo que leímos en Lucas 7:38, y nos contaba nuestro hermano Leonardo que antes del Señor de entrar a Jerusalén, él estuvo en Betania, en la casa de un hombre llamado Simón el fariseo, y allí había una mujer que estuvo llorando a los pies del Señor y comenzó a regar sus lágrimas, o con sus lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con un perfume. Yo quisiera que eso se quede en su corazón. Yo quiero pedirle que piense en eso. Quiero pedirle que se quede clavada esa imagen de alguien adorando y exaltando a Dios de esa manera. Yo quiero que usted piense en lo que es genuina adoración. Yo quiero que usted piense en una adoración real, no de realidad, sino de realeza. Una adoración al Rey, al Santo, a Él. Entonces, bueno, pero volvamos a la entrada triunfal, amén. Entrada triunfal o domingo de Ramos, dependiendo en qué país uno esté, así mismo le pueden llamar. Y la Biblia dice, lo que la Biblia dice con respecto a eso es muy importante, no solamente por la narrativa, por la narración de lo que acontece en ese día, sino por lo que se está cumpliendo. Ese día, en la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor está cumpliendo dos tremendas profecías. Una de ellas la encontramos, que ya la leímos la semana pasada, en Lucas 19:30 y 31. En Lucas 19:30 y 31, en las que nos cuenta que el Señor entra a Jerusalén montado en un pollino en el cual ningún hombre había montado jamás. Y él había pedido que se lo trajeran. Y dijo, si alguien les pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Lo interesante de esto es que al hacer esta acción, Jesús está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asnas. Esto contrasta un poco
con todo lo que se acostumbraba en ese tiempo, porque como sabemos los reyes andaban en tremendos corceles y normalmente eran corceles blancos. Entonces, cabalgando el Señor en este asno, digo que contrastaba todo esto, porque aquí nos dice que Él entra como Salvador y alguien humilde. Jesús no quería llamar la atención de forma innecesaria. De hecho, Él cuando sanaba a alguien en muchas oportunidades llegó a decir: anda y no digas nada de lo que te he hecho. ¿Por qué? Porque Él siempre tenía un perfil bajo. Pero le dije que se cumplían dos profecías, y la segunda profecía que se cumplía se encuentra en Daniel capítulo 9 versículos 24 y 25, y está cumpliendo las 69 semanas ¿de qué? De Daniel. Dice Daniel 9, 24 y 25: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso significa la victoria de Cristo sobre el pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, está hablando de Cristo, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces vemos que Jesús está cabalgando a Jerusalén. Eso lo vimos el domingo pasado. Jesús está cabalgando hacia Jerusalén y el pueblo comienza a gritar: Hosana el que viene en el nombre del Señor, el Rey de los judíos. Tanto era el grito que los fariseos se molestaron y llegaron a decir: mira, ¿por qué no le pides a estas personas que se callen? Usted no hace nada para callar a la gente que está gritando. Le están ponderando, le están exaltando. ¿Por qué no hace nada? Y como decíamos, Jesús era alguien de un perfil muy bajo, y dice entonces, entonces se cumple, como les decía, esa segunda profecía, la de Daniel. Y hay algo que le dice, el Señor le responde: si ellos callan, las piedras gritarían, alabarían. En otras palabras, Jesús les está diciendo: mire, ellos van a hacer esto porque Jesús sabía que de todas maneras la profecía se iba ¿a qué? A cumplir. Así que si las piedras van a empezar a gritar, porque yo soy el rey. Jesús no lo dijo así, pero nosotros entendemos que Él dijo referente a eso: las piedras gritarían. Así que esto es lo que estaba pasando en Israel, en una realidad política y una realidad social, y hay también una realidad económica. Había una gran dificultad en Israel, puesto que los judíos estaban bajo el imperio romano, y el imperio romano realmente era un imperio que explotaba a las personas y cobraba muchísimos impuestos, y los judíos ya estaban muy cansados porque por mucho tiempo estaban siendo explotados. Sin embargo, la historia nos cuenta que habían varios personajes que se habían levantado para tratar de derrotar al imperio romano, pero evidentemente esto era prácticamente imposible. Entonces había un sentir en el corazón de los apóstoles, en el corazón de todos los seguidores de Jesús, porque tenían una visión equivocada de quién era Jesús. Ellos creían que Jesús era un rey que venía a destruir a Roma. Por eso los apóstoles llegaron a preguntarle: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Así como lo tuvo una vez David. ¿Restaurarás, Señor, el tiempo, en este tiempo, el reino? Y entendemos que ellos estaban pensando en un reino político que los librara del pesado yugo de los romanos. Pero las cosas para ellos se les fueron como descomponiendo, fueron perdiendo como el entusiasmo con Jesús. Y esto queda demostrado por el hecho de que ese día gritaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor, y pocos días después estarían gritando: crucificadle.
¿Por qué digo que fueron perdiendo el encanto de Jesús? Porque no vieron a Jesús de pronto reclutando soldados para una guerra contra Roma. Al contrario de todo eso, vieron a Jesús entrando en el templo y sacudiendo prácticamente a aquellos que eran quienes, el pueblo judío, pues ellos estaban robando y estafando a la gente con precios desorbitados en cuanto a los animales que tenían que ser sacrificados. Así que ellos decían: nos falló, este no es el que esperábamos. Y por eso les decía que de hecho vamos a verlos después gritando: crucificarles. Ahora, Jesús, conociendo el corazón de ese pueblo y sabiendo la consecuencia de la ceguera de ellos, dice en Lucas 19, 41 y 42, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús ya también en Lucas 7 había gritado: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados, que mataste a los profetas y apedreas a los profetas. El Señor conocía el corazón de Jerusalén. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor sabe, y hoy está gritando: iglesia, iglesia, debes entender el momento por el que estás pasando. Debes entender el momento de tu visitación. Ahora, Jesús está llorando por Jerusalén. Jesús no está llorando porque le van a crucificar. Él no está llorando porque se siente enojado con ellos. Jesús piensa: hoy me dicen ustedes, hoy lunes, hoy domingo me dicen ustedes Hosana, pero el miércoles van a pedir que me crucifique. Pero no era por eso que lloraba el Señor. El llanto de Jesús era de dolor porque el pecado de ese pueblo era mucho. Era un llanto porque Él sabe que se van a perder si no lo aceptan. Y ustedes y yo, hermanos amados, estamos llamados a gritar en este día: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también estamos llamados a no cambiar nuestro canto ni nuestro grito. Estamos llamados a mantenernos firmes en la glorificación, en la exaltación, en la reverencia, en la alabanza a este nuestro Salvador. Ustedes y yo estamos llamados a mantener ese Hosana por siempre. Amén. En el día lunes no hubo mucha actividad, pero en la poca actividad que hubo podemos sacar una lección muy importante para nosotros. En Marcos capítulo 11, versículos 20 al 24, encontramos algo muy interesante que sucede ese lunes. Y básicamente quiero hablarles de la higuera seca. Marcos 11, 20 al 24. Dice así: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítese y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este texto es muy interesante y aquí hay algunas lecciones de fe, lecciones de confianza, lecciones para nuestras vidas. Así que el Señor siempre tuvo sentido en lo que decía. Y pareciera que no entendemos qué es lo que Jesús quiere decir con esto. Y lastimosamente, estos versículos han sido usados de muy mala manera. El Señor
quería dejar una enseñanza, y era acerca de la confianza, la fe y la permanencia en Él. Creo, hermanos, que todos tenemos claro que podemos pedirle al Señor. ¿Cuántos creen eso? Pero hay que tener mucho cuidado, y pongo énfasis en el pero, porque hay que pedir conforme a su voluntad. Lastimosamente, a través de los tiempos, de los últimos años, hemos escuchado cualquier cantidad de enseñanzas que nos dicen: diga y será hecho, proclame, decrete y todas esas cosas. Pero aquí el Señor le está mostrando al pueblo, a sus discípulos sobre todo, que nosotros debemos orar siempre pidiendo que Dios haga su santa voluntad. Y cuando nosotros oramos pidiendo, teniendo en cuenta que todo lo que pedimos será hecho conforme a su santa voluntad, entonces tendremos reverencia y no nos atreveremos a decir que en nosotros hay poder, porque nosotros no tenemos ningún poder para decretar y decir cosas así. Ahora, es solamente la voluntad de Dios la que no puede ser enfrentada, ni desviada, ni torcida por ningún hombre. ¿Nos queda claro eso? Entonces, hay algo interesante. Lo que nosotros aquí estamos leyendo es que yo voy a pedir y voy a creer, pero resulta que Dios es el soberano, y como un Dios soberano, nosotros siempre debemos esperar en Él. Y es interesante que estamos leyendo que nosotros lo que decimos va a ser hecho, pero conforme a su voluntad. Amén. Ahora mire, primera de Juan 5:14 dice que si pedimos conforme a su voluntad, que Él nos oye. El Señor Jesucristo nos enseñó justamente que oremos, que pidamos con fe. Santiago también dice: no dudando, porque el que duda es como la onda del mar. Pero también nos enseñó el Señor Jesucristo que la última frase que nuestra oración o nuestra petición tenga o debe ser: que se haga tu voluntad. Amén. ¿Cuántos estamos claros en eso? ¿A cuántos les martilla eso en el corazón? No levante la mano. Vemos entonces que al día siguiente, ese día tampoco hay una gran actividad. ¿Por qué? Porque leemos en Juan 12:36 que desde el día anterior Jesús tenía que esconderse. Juan 12:36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. ¿De quiénes? De ellos, no de los apóstoles, de aquellos que le escuchaban pero le querían poner trampas y le perseguían. Es importante entonces pensar en ese segundo día. Ese es el día martes. Yo creo que ustedes hoy van a quedar un poco choqueados con algunas cosas que les voy a decir, porque tenemos la tradición. ¿Cuántos de aquí crecieron en la tradición? En la tradición de que el viernes, que esto es así, que no hay que comer carne, y si no uno se vuelve vaca, y es pescado al otro día, y si no come pescado, entonces, bueno, ustedes ya saben eso. Es importante entonces tener en cuenta que Jesús hizo algo ese martes. Y ese martes dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de Pascua. Lucas capítulo 22, versículo 7. Y luego vamos a ir a Lucas 22, 11. Estoy poniendo a sufrir aquí a mi hermano. 22, 7. ¿Lo estamos leyendo? ¿Lo tenemos? ¿Cuántos de ustedes tienen paciencia? Saben que estamos en una serie y lo próximo que vamos a hablar es la paciencia, pero vamos a comenzar a entrenarla desde hoy. ¿Ok? Amén. Entonces, Lucas 22, 7 dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de Pascua. Escuche esto. Era necesario. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento. Luego en el versículo 11, el Señor Jesús hace algo. Él había enviado
a 2 personas. Y dice que si alguien les pregunta, ¿por qué les dice dónde vamos a pasar la Pascua? Y manda a 2 de sus discípulos. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Lucas 22:12 dice, entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Así que ahora vamos a hacer una pausa. La señal que el Señor les dijo fue a un hombre que lleva un cántaro, a ese síganlo. ¿Cuántos conocen la historia? O vamos a comenzar a leerla toda. Lo estoy haciendo resumiendo para que nos alcance el tiempo, porque ya me doy cuenta que vamos mal de tiempo. Así que, por eso les hablaba de la paciencia. Así que, es importante tener en cuenta ese punto. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo, ningún hombre llevaba un cántaro. Ningún hombre cargaba el agua en aquella época. No porque fueran machistas, sino porque cada uno tenía sus roles. Así que ellos iban a decir, ahí va el hombre del cántaro. Y era fácil entonces, como señal, tomarlo para seguirlo y para llegar al lugar. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es que Jesús tiene todo tan bien armado? Él manda por un pollino, él manda y dice, encuéntrese en al hombre del cántaro. ¿Cómo hace él? Él es Dios. Y es importante que tengamos en cuenta hoy la exactitud de las cosas que estamos hablando. Hay exactitud en Jesús, hay perfección en Jesús, amén. Entonces, llega el Señor y hace algo. Va a comer la Pascua, y les estoy hablando del martes. Ahora se darán cuenta por qué les digo que es el martes. Y él les dice en Lucas 22:15, oh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Hay que aclarar que se le va a llamar Pascua aquí a lo que realmente fue la cena, la institución de la cena del Señor. La Pascua, quiero decirles, Jesús nunca la pudo celebrar. ¿Por qué? Porque Él muere, según la profecía, el 14 de Nisan, entre las 2 y las 3 de la tarde. La Pascua se comía después, el día 15. Ese era el día de Pascua. Les aclaro que la Pascua que celebraban los judíos ese día era la conmemoración de la liberación que Dios había hecho del pueblo judío de Egipto. Amén. Se me fue la... ¿Me escuchan, no? Entonces, algo importante. Ese día, el 14 de Nisan, entre las 2 y las 3 de la tarde, se crucificó al Señor Jesús. Y eso era exactamente a la hora 9. Pero también exactamente la hora 9, las 3 de la tarde, era la hora en que mataban todos los corderos a la vez en Jerusalén. Y uno dice, ¿esto es casualidad? No. No es casualidad, ya estaba dicho, Él iba a ser el Cordero Pascual, Él iba a derramar su sangre. Entonces no olvidemos que la Pascua era la fiesta que celebraban cuando salieron de Egipto, y ellos mataron el Cordero, lo comieron de pie rápidamente, porque iban a salir muy rápido, tenían que comerlo lo más rápido posible. Incluso el pan era sin levadura. Perdón, yo me estoy sintiendo que suena muy raro, ¿no? Ok. Entonces el pan era sin levadura y tenían que comerlo rápido porque por cuestión de las bacterias que tenía la harina, también se iba a leudar. Y tenían entonces también que hacer algo. Con la sangre del cordero iban a pintar los dinteles de las puertas. ¿Para qué?
para que el ángel de la muerte no tocara a ninguno de los primogénitos de esa familia. Eso se estaba celebrando el día de Pascua. Vemos que Jesús es sacrificado ese mismo día. Entonces Jesús fue exactamente el cordero pascual, pero lo vamos a ver en el día siguiente. Mis amados hermanos, hoy comprendemos mejor el sentido correcto de la cena del Señor, pues celebraremos, ¿saben qué vamos a celebrar nosotros? El nuevo pacto. No vamos a celebrar otra cosa. Por eso dice Hebreos 8: haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, no como el pacto que hice con los antiguos, los cuales ellos desobedecieron. Este nuevo pacto de lo que estamos hablando, de esa profecía de la muerte de Cristo, este nuevo pacto involucra judíos y gentiles, involucra a todos, abarca a todos, tiene un alcance ilimitado porque llega y abarca a toda la humanidad. Amén. La Pascua era solamente de los judíos, pero el nuevo pacto en su sangre, que estaremos celebrando luego más tarde, abarca a toda la humanidad. En el día miércoles es un día muy activo, en el que Jesús se había escondido en el día anterior, así lo habíamos leído, porque llegaba la hora. Y él había dicho, ya ha llegado la hora. Entonces en este día miércoles comienza un día muy especial. Estaban todos preocupados de los preparativos de lo que era la Pascua. Y ese es, repito yo, si ustedes lo quieren estudiar, es que el 14 de Nisan, ellos preparaban absolutamente todo para comer la Pascua las primeras horas del día 15 de Nisan, que era la Pascua que celebraban los judíos. Amén. Y esa Pascua era realmente que vendría a ser el jueves de la semana. Eso sería la Pascua. Y es un día muy especial. Y nosotros vamos a comenzar a leer algo. Vamos a leer, por favor, Mateo 26, capítulo 36. Perdón, versículo 36. Mateo 26, 36, vamos a leer hasta el 46, rápidamente. Dice la escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no podéis velar conmigo una hora. Qué extraño, los halló durmiendo, pero se la montó al pobre Pedro. Versículo, ¿sabe por qué digo esto? Porque nosotros siempre le hemos dado madera a Pedro. Siempre es Pedro el malo. Siempre Pedro se está equivocando y Pedro parece ser el único que niega a Jesús, pero la escritura nos muestra que no fue solamente él. Vamos a verlo más adelante. Versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice el Señor Jesús: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino, ¿cuáles son esas mismas palabras? Señor, pasa de mí esta copa. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y los halló durmiendo. Y aquí vemos entonces nosotros algo
interesante en cuanto a lo que es la negación de Pedro y de los otros discípulos. Los halló durmiendo y vemos un descuido en la oración. Lo primero que quiero decir es que hay muchas filosofías fuera de la iglesia y dentro de la iglesia y en la sociedad, y esa filosofía nos dicen de que todo lo que yo le pido a Dios lo tiene que contestar. Muchos piensan que es así: si yo oro, Dios me tiene que contestar. Pero ya hemos dicho, tenemos que esperar y que decir que se haga su voluntad. Otro punto que me parece interesante aquí es que nadie quiere sufrir. ¿Cuántos de aquí quieren sufrir? Levante la mano. Nosotros nos ponemos a pensar en esto, en esta oración del Señor Jesús, pero también pensemos en lo que dijeron a Abraham. Por ejemplo, Abraham mintió en cuanto a su hermana. ¿Por qué? Porque no quería sufrir. Moisés también mintió. ¿Por qué? Porque no quería sufrir. Y Pedro, ahora vamos a ver, sobre todo Pedro, él niega a Jesús. Él está mintiendo, diciendo: yo no conozco a este Galileo. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir. Los discípulos se escondieron todos se escondieron durante varios días y se encerraron por allá en algunos lados. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir. Y me pongo a pensar entonces, ¿por qué el maestro le pide al Padre: pasa de mí esta copa? Parafraseando, sería Jesús diciendo: Señor, no hay otra forma. Yo no quiero morir de esa manera, yo no quiero sufrir, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se haga tu voluntad y no la mía. Pasa de mí esta copa. Así que vemos a Jesús 100% hombre y 100% Dios. Él había sufrido frío, calor, se enojaba, tenía hambre, tenía sed, y llegó a decir: pasa de mí esta copa, en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque Jesús tampoco quiere sufrir. Y es que en realidad nadie quiere sufrir. Yo les pregunté hace un momento que si alguien quiere sufrir, y ni nadie quiere sufrir, ¿cierto que no? Ninguno de nosotros queremos sufrir, pero debemos estar confiados en el Señor, porque si en el mundo tendremos aflicción, Él dijo: yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ahora quiero que veamos un poco el proceso de la negación de Pedro. Marcos capítulo 14, versículos 29 al 31. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y escuche esto, mire lo que dice. También todos decían lo mismo. ¿Se da cuenta que no es solamente Pedro? Aquí lo que pasa, que Pedro tenía, demasiada confianza en sí mismo. Pedro creía que él las podía todas. ¿Saben cuál era el apellido de Pedro? Póngale el suyo, era aquella latino el hombre. Nosotros creemos que todo lo podemos a veces. Pedro Bonilla era ese tío. Así que Pedro tenía otro problema. Pedro no escuchaba bien al Señor. Mira lo que dice Lucas 22:31. El Señor Jesús le hace una advertencia a Pedro, pero los otros están escuchando. Para los otros también dijo también el Señor: Simón, Simón, ¿quién es Pedro? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, no para zarandearlo a él solo, como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Y yo quiero pedirles, hermanos, que no les falte la fe. Amén. Porque si no escuchamos a nuestro Señor Jesucristo, permítame decirle, querido hermano y amigo, que está usted en un proceso o en un camino de negar a Cristo. Es difícil, y a mí me parece imposible, yo no sé a ustedes, que alguien diga que cree en Jesús, pero nunca estudia la Biblia, pero nunca quiere oír la palabra, pero no se interesa por lo que Jesús piensa. Ahora, otro punto interesante es que Pedro usó
armas carnales con planes espirituales. El Señor le había hablado de cosas espirituales y de pronto el hombre, cuando vienen por Jesús, ¿qué hizo? Cortó la oreja. Torero el Pedro. Cortó la oreja de este siervo llamado Malco. Y es muy importante entender y comprender que nosotros a veces con nuestras actitudes también estamos negando al Señor, y a veces lo negamos en forma visual. No decimos que somos cristianos. Algunos traen la Biblia y luego la esconden bien en el camino, y a veces estamos con estas posiciones antagónicas al no decir que yo conozco al Señor Jesús. Yo quiero decirles algo, y sé que alguna vez a alguno tal vez le va a caer una piedra, pero si usted en algún momento ha negado, no solamente con palabras, sino con sus actitudes, y se ha callado frente a una necesidad de la palabra de Dios, usted está negando al Señor Jesús, usted está confiando más en usted mismo, usted está en peor condición que Pedro. Porque Pedro, al menos para negar a Jesús, se arrimó al fuego. Al menos estuvo mirando mirando hacia adentro del patio de lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Pero fíjese, los otros discípulos, ¿dónde estaban? Escondidos. Aquí lo que pasa, les digo, es que Pedro llevaba el megáfono de todas las cosas que el grupo quería hacer. Ahora veamos el juicio civil y juicio religioso y la crucifixión del Señor. El momento de la crucifixión llega, y no nos olvidemos que esto estaba ya estipulado por Dios. Esto ya estaba profetizado, que Él tenía que morir el 14 de Nisan entre las 2 y las 3 de la tarde. Y un buen dato que Juan nos da es que tienen que bajar, dice Juan, que tienen que bajar los cuerpos, o el cuerpo, o los cuerpos de los muertos rápidamente, porque ya estaba por comenzar el día de la Pascua. Por eso les decía que Jesús no estuvo en la Pascua, porque tenían que bajar los cuerpos. ¿Por qué? Porque en la Pascua no se hacía absolutamente nada. La gente se movía solamente algunos metros y no podía moverse más. Prácticamente la gente se encerraba y estaba en completa quietud. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús no celebró la Pascua, porque su cuerpo es bajado. Y esto era un día de feriado. Y la palabra del Señor nos dice que esto era un día de santa conmemoración. Y no podía haber ningún cuerpo, ni podían hacer ningún trabajo en ese día, porque ese día era muy, muy especial para los judíos, que era la Pascua que ellos estaban celebrando. Y ya repito, era la Pascua de la celebración de su liberación de Egipto. Ahora, se dice que ese día iban a bajar el cuerpo rápidamente, y alguien se ofreció para prestar su sepulcro, alguien que se llamaba José de Arimatea. Y ese sepulcro estaba muy cerca, y entonces les convenía para salir rápidamente del problema de tener un cuerpo que ellos no tenían que tocar después de las 6 de la tarde. Así que aquí se cumple otra de las profecías que leímos ya en Isaías 53, porque fue sepultado como muerto, como lo pobre, pero sepultado como rico. José de Arimatea era alguien muy rico. Entonces lo tienen que bajar rápidamente, porque ya eran las 3 de la tarde cuando él muere, y a las 6 comenzaba la Pascua. Ahorita vamos a hablar un poco sobre los horarios. Entonces, amados hermanos, es exactamente a la hora que Jesús muere que todo Israel está matando el cordero pascual, exactamente como dice el libro de Éxodo. Pero son las 3 de la tarde y en 3 horas comienza la Pascua. Estoy repitiendo esto para que quede muy claro. Y recordemos que ese día se conmemoraba algo que era de santa conmemoración. Pongan atención a eso. Ahora, por favor, permítanme mostrarles algo en Mateo 27, 46. Ahora sí comienzo, ya después de la introducción. Cerca de la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde. Ok. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amados hermanos, esto que sucede ahí está profetizado desde el Génesis. Usted encuentra esto en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. El enemigo iba a herir al Señor en el carcañal. La herida en el carcañal era la cruz, pero la herida en la cabeza de Satanás era algo formidable, porque era para quitarle la autoridad o el mando que Adán y Eva le habían dado. Y ahora Jesús está derrotando a Satanás. Jesús está derrotando a la muerte y al pecado. Por eso dice en Hebreos que le quitó el poder a aquel que tenía el poder de la muerte. Dice así Hebreos 10, 19 y 20. Así, hermanos, dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Les queda claro eso? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. La carne de Jesús representaba de alguna manera el velo, por eso le atravesaron su costado. Y en ese mismo instante se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Si hubiera sido de abajo hacia arriba, alguien hubiera dicho: ah, no, se rompió porque le metieron cuchillo, pero arriba nadie podía hacer eso. Se rasgó, la tierra tembló, el cielo se oscureció, y aún los muertos salieron de sus tumbas. Es una cosa impresionante. Miren si es importante entonces la muerte de Cristo. Miren si es importante la cruz de Cristo. Porque esa muerte iba a ser una herida mortal al enemigo, pero iba a traer la victoria de cumplir con todo su poder lo que estaba profetizado de Él, para libertar nuestras almas cautivas, para justificarnos con su sangre. Y no solamente a nosotros, hermano, piense, a toda su familia, a todos los que usted conoce, a todos sus amigos, a su vecindario, a toda la humanidad. Ahora, por favor, vayamos viendo el día quinto, que es el día jueves. Quiero hablar de algo, o repasar algo que pasa justo el día de la Pascua, que recordaba la liberación de Egipto, que comenzó el miércoles a las 6 de la tarde, a las 6:01 comenzó la Pascua. ¿Por qué digo esto? Lo que pasa es que los judíos dividen los días de otra manera. Por ejemplo, en la noche tiene 4 vigilias. La primera vigilia comienza ¿a qué horas? A las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. La segunda comienza a las 9 de la noche y termina a las 12. La tercera comienza a las 12 y termina a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia comienza a las 3 de la mañana y termina a las 6 de la mañana. Pero el día sí lo dividen en horas. Y la primera hora es ¿cuál? Las 6 de la mañana. O sea, a las 7. Y de 6 de la mañana a 6 de la tarde se divide en horas. La hora novena entonces de la que hemos hablado era ¿qué? Las 3 de la tarde. Ahora Jesús muere entonces a las 3 de la tarde. Entonces hay que bajarlo rápidamente, estoy recapitulando un poco, porque a las 6 de la tarde comienza un nuevo día, y ese nuevo día es Pascua. ¿Cómo lo sabemos? Por eso quiero mencionar que el primer día que Jesús está en la tumba, nosotros lo vamos a ver en el versículo 31, y dice así Juan 19:31. Y ese es el día miércoles, el miércoles para amanecer el jueves, que es la Pascua. Dice Juan 19:31: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, está aquí en el, ¿sí? Me encanta que esté aquí en la Reina Valera, porque aquí hay un paréntesis, y pongan atención a esto. Entonces, de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo,
pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. No se olviden de esto, porque hay una diferencia entre el otro día de reposo. Rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Y acá ahora entonces Juan poniendo este paréntesis. Y quiero decirles algo, hermanos. La palabra para festivo es sabatismos, y quiere decir feriado. Entonces, esta semana hubo 2 feriados, o sea, 2 sabatismos. La palabra griega, sabatismos, que yo no sé cómo es posible que hayan 2 sábados en una semana, pero es lo mismo que feriado para nosotros. Entonces, esa Pascua, ese día de gran conmemoración, era un sabatismos, un feriado. Así como nosotros lo podemos entender si pensamos, ¿cuántos han oído de tomarse un año sabático? ¿Significa que un año todos los sábados? No. Feriado, libre, ¿cierto? Ese jueves de la Pascua judía era el primer sabatismos. Hubo 2 sabatismos esa semana. Por eso es la Pascua. Por eso es que yo sé que esto choca con lo que nos han enseñado, porque a nosotros nos dicen que el Señor murió el viernes, pero si hacemos las cuentas, 3 noches y 3 días, ¿cómo nos salen? No salen las cuentas. Así que hubo 2 feriados, o sea, 2 sabatismos. Y quiere entonces esta palabra decir feriado, o sea que lo que viene después de la muerte de Jesús, el miércoles, es el primer sabatismos, que es el día jueves. Luego el viernes, las mujeres hacen la compra de las especias aromáticas para ungir a Jesús. ¿Por qué no lo pueden hacer el jueves? Porque no hay tiendas abiertas, cerró el Carrulla y ahí donde usted compra. Todo está cerrado. Nadie puede comprar ni vender. ¿Ok? Entonces, ese sabatismos es más severo que el día de reposo sábado, que es el sabatismos semanal. Entonces, el viernes comprarán las especias, el sábado tampoco pueden hacer nada, ¿cierto? Porque es reposo. Lo vamos a ver más adelante. Y el domingo llegan y ya Jesús no está en la tumba. Ahora quiero explicarle nuevamente este versículo 31. Yo creo que vamos bien de tiempo. Todavía no se acaba el día. Así que Juan 19, 31 al 36, ahora lo vamos a leer todo completo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Aquí está hablando el apóstol. Y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Eso es una profecía más que se cumple y está en Éxodo 12:46. Entonces nosotros, amados hermanos, podemos ver ahora podemos ver que ese día jueves es el día donde todos los judíos están celebrando la Pascua de la liberación. Y usted se estará preguntando, pero entonces Jesús no celebró esta Pascua. Ya saben que no. Bueno, evidentemente no lo hizo, porque si bajan los cuerpos muertos, porque lo que viene al otro día es esa Pascua, evidentemente él no pudo celebrar la Pascua. Pero aquí hay un asunto lindo y precioso. ¿Y saben cuál es? Él celebró la cena. Por eso él dijo, cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua, esta cena. Y ahí fue cuando instituyó la cena del Señor. Nos dio un mandamiento nuevo. No nos dio un mandamiento de Pascua, sino que instituyó algo que era para conmemorar lo que era su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Eso es el nuevo pacto.
También Lucas confirma lo que Juan dice. Mire, leamos por favor en Lucas 23:54. Hablando del mismo tema, pero ahora Lucas también nos dice lo mismo. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, el sabatismos. Y ahora piensen en esto. Mire el versículo 55, Lucas 23:55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Perdón? ¿Y cómo fue puesto su cuerpo? Perdón. Y escuche esto. Piensen ustedes, si fuera viernes, versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Si hubiera sido sábado ese día, no lo hubieran podido haber hecho. ¿Por qué? Porque era sábado, el semanal, el sabatismos de sábado festivo, por cuanto la ley determinaba que ellos guardaban el sábado. Nadie se podía mover de su casa prácticamente. Incluso los animales se dejaban aparte y quietos por allá para que nadie hiciera ningún trabajo. Entonces eso fue el viernes. Y descansaron el día de reposo. El viernes ellos que hicieron, prepararon especias aromáticas. El viernes era como un sándwich entre estos dos festivos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, dice ahí, ¿cierto? ¿Cuál era el mandamiento? El mandamiento era guardar el sábado. No es el de santa conmemoración. ¿Ven la diferencia? Entonces Lucas nos da la secuencia correcta. Jesús muere el miércoles, jueves no se hace nada, viernes compran las especias, sábado descansan conforme a la ley o el mandamiento, porque ese sí es el sábado antes del domingo, y dice 24:1, y en el primer día de la semana, estoy hablando ahora ya de domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado el viernes, porque el sábado no podían hacer nada, y hallaron removida la piedra. Entonces, aquí creo que nos quedan claras muchas cosas, ¿cierto que sí? Ahora veamos el viernes rápidamente, Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, ¿cuál día de reposo? El sábado. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron las especias aromáticas para ir a ungirle. Entonces ya es el viernes y ahora esto es lo que van a hacer el día domingo. Pónganle cuidado a esto. Como ustedes se dan cuenta, va gente con ellas. Si fuera día de reposo no podían ir. ¿Ok? No podrían tener la posibilidad de preparar las especias aromáticas el sábado, porque nadie podía hacer eso. Lo hicieron el viernes, ¿ok? Y luego fueron porque entonces ya sería, después de que descansaron, ya sería domingo. Y eso es lo que tenemos que pensar. No encajan 3 días y 3 noches en ese tiempo que nos han enseñado. Así que vamos a ver rápidamente Éxodo 12, 16 y 17, para que veamos cuál es el día de reposo que ellos están celebrando. El primer día, dice Éxodo 12, 16, voy a darles tiempo a que lo vean. ¿Ya está puesto? Oh Señor, ya falta poquito. Ya tenemos Éxodo 12, 16 y 17. El primer día, esto es Éxodo, recuerden, esto es ley. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. ¿Cuántos días? 2 días de santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. ¿Qué iban a comer? El cordero pascual. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces se dan cuenta que el día de la Pascua era un día de gran solemnidad. No se hacía nada, solo se preparaba lo que se iba a comer y lo que ya habían apartado el día miércoles, el día anterior. Habían matado al cordero y Cristo muriendo también en ese mismo momento.
Por eso, hermanos, debemos recordar, en esa semana hubo 2 sabatismos. El sabatismo anual de paz, que fue el jueves, y el sabatismo semanal, el día de reposo normal de la ley, que fue el sábado. Entonces el viernes trabajaron estas hermanas con mucho amor y compraron esas especias. ¿Para qué? Para ungir a nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, cuando vemos ese día sábado, eso para amanecer el domingo, ese ya sería el tercer día que el Señor estaba en el sepulcro. Miércoles a jueves, jueves a viernes y viernes a sábado, y en la mañana siguiente del día primero de la semana van a visitar y a ungir a nuestro Señor. Así que Él estaba crucificado exactamente como estaba estipulado en la ley, el 14 de Nisan. Y si vemos entonces, amados hermanos, se cumplen las profecías, se cumplen muchas profecías, se cumple el hecho de que Él entra en un pollino, se cumple Zacarías 9:9, se cumple la profecía de Daniel 9 también, se cumple el hecho de que si los hombres callaran, las piedras hablarían, se cumple que la profecía de que Él no sería partido sus huesos ni sus piernas. Amados hermanos, todo tiene una precisión impresionante y no es un capricho de Jesús. Pero hay algo importante también de tener en cuenta. Jesús había hablado de Jonás, y cuando hizo referencia a Jonás, ¿de qué habló? De que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y él dijo, como Jonás. Y aquí entonces vemos la necesidad de que sean 3 días para entrar en el reposo del Señor. Hebreos capítulo 4 versículo 9 dice que para nosotros queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el versículo 10 de Hebreos 4 dice, porque el que ha entrado en su reposo, esto quiere decir, o metafóricamente, el que ha aceptado a Cristo en su corazón, también ha reposado de sus obras. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no vamos a tener problemas. No quiere decir que nosotros vivimos en un reposo perpetuo, porque eso no es así. Pero estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Ustedes y yo ya no estamos en condenación. Hay un reposo que el Señor ha comprado para usted y para mí. Amén. Porque Dios, a través de su obra, nos regala un tremendo paquete de regalos. Nos justifica, nos da paz para con Dios, podemos gloriarnos en nuestras tribulaciones y tenemos entrada libre. Escuche esto, tenemos entrada libre a la misma presencia de Dios. Esto lo ganó Jesús a través de su muerte, a través de todo su padecimiento, a través de todo su dolor, a través de todo lo que Él sufrió. Nos ha dado un paquete de regalos, y usted y yo tendremos que decir siempre, hosana en el cielo al que viene en el nombre del Señor. Pero vamos entonces a terminar hablando de la resurrección. Y aquí vamos a tomar algunos versículos que son de una tremenda carga doctrinal. Por favor, vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8. Y aquí es el apóstol Pablo, y les digo que estos versículos, digamos, en base a esta parte, se mantiene o se derrumba o se sostiene la doctrina central del Evangelio. Mire lo que dice Pablo enseñando, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplieron las Escrituras, las profecías sobre Jesús se cumplieron. Él no murió y de pronto comenzaron a rebuscar algunas cosas. Estaba profetizado que Él moriría, estaba profetizado de qué forma moriría, dónde moriría, y vemos y podemos mirar y encontrar. Yo les puedo decir que tenemos una cantidad impresionante de
profecías cumplidas en todo este texto. No vamos a poder entrar en eso porque pues por el tiempo. Pero luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las profecías, conforme a las escrituras, y que padeció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Después apareció, escuche esto, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Habían pasado solo 25 años cuando Pablo está escribiendo esto, después de la muerte de Jesús. O sea que habían habido personas hacía 25 años que habían visto a Jesús, y en 25 años también algunos mueren, ¿cierto que sí? Así también algunos estaban vivos y daban testimonio. Ahora algo interesante es que apareció a todos a la vez. Así nadie podía decir, ah no, pues es que ellos dicen que si yo estaba o no estaba. Nadie podía dudar de esto. A la vez, 500 personas diciendo, yo estuve ahí, yo lo vi. Y ese testimonio es muy fuerte. Pero otro testimonio muy fuerte también es el testimonio de su hermano Jacobo, que dice que él lo vio también. ¿Y por qué es fuerte el testimonio de Jacobo? Porque Jacobo era su hermano, hijo de María. Aunque, perdón, algún católico que aquí se enoje. ¿Y por qué es fuerte ese testimonio? Porque sabemos que los hermanos de Jesús lo negaron, lo despreciaron, lo menospreciaron y no creían en él, pero ahora creía en él. Y luego dice versículo 8 de 1 Corintios 15, y al último de todos, a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está diciendo, a mí no me lo contaron. Yo doy testimonio que Cristo vive. Y Él me ha revelado secretos que ni siquiera de los cuales puedo hablar. Pablo dice que Él fue llevado al tercer cielo. Pablo dice que a Él le reveló cómo sucedieron las cosas en la Santa Cena. Pablo dice, a mí no me contaron las cosas. Pero luego veamos otro testimonio maravilloso de cómo Dios obra con aquellos que le adoran en espíritu y verdad. Es interesante ver cómo la Escritura nos cuenta que la primera persona que Jesús se apareció fue a María Magdalena. Qué maravilloso. Y digo maravilloso, y creo que ella se lo merece más que cualquiera de nosotros. ¿Saben por qué? Porque comencé diciéndoles que ella supo cómo adorar, que tenía una adoración hacia Él, una adoración real, majestuosa, incomparable. Y es así que cuando ella va al sepulcro, encuentra el sepulcro vacío. Voy a hacer un paréntesis más. ¿Me permiten 5 minutos más de locura? Bueno, dice la Escritura que cuando llegaron Juan y Pedro, encontraron las vendas, los lienzos, los encontraron en la tumba. Pero una cosa bien interesante, o dos. La primera, cuando nosotros hablamos de resurrección, por ejemplo de Lázaro, de la hija de Jairo y de todos estos, hablamos no de una resurrección como tal, sino de devolviéndolos a la vida. Ahora ellos se vuelven a la vida, se les devuelve la vida, pero ellos igual mueren. Ahora cuando Pedro entró al sepulcro, encontró los lienzos, pero los encontró como si fuera una momia. No los encontró dobladitos y no. Eso significa la diferencia entre la resurrección de Cristo y la vuelta a la vida de aquellos otros. ¿Por qué? Porque Cristo, si no sería mentira lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que Cristo es primicia de la resurrección.
Amén. Él es primicia, eso significa el primero. ¿Y cuál es la diferencia? También que, por ejemplo, a Lázaro, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Desatadle. Ahora el Señor Jesús se apareció a los 12, como acabamos de leer. ¿Y cómo lo hizo? Se les atravesó la pared. Pero algo interesante, Jesús cenó con ellos. Y no se quedó el pescado ahí pegado en la pared, no sabemos cómo lo hace. Pero Él es primicia. Y un día estaremos con Él y le veremos tal como Él. Tal como Él es. Amados hermanos, me impresiona una vez más esta mujer. Es tanto así que Jesús le dice: María, no me toques. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús conocía que María era una genuina adoradora. María estuvo a punto de lanzarse a los pies del Señor y una vez más adorarle, besar sus pies, lavar sus pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. María tenía una nueva vida gracias a aquel que ha resucitado. Y usted y yo tenemos una vida nueva gracias a aquel que resucitó y vive y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Amados hermanos, Cristo resucitó y vive. No podemos tener a un Cristo crucificado. Tenemos que tener al Cristo glorificado claro en nuestra vida, diciéndonos cada día lo que hemos de hacer para que se cumpla esa obra maravillosa que Él hizo en la vida de todos aquellos que conocemos. Ustedes y yo estamos atrasados en nuestras cuentas. Ustedes y yo estamos en deuda con el Señor porque nos ha faltado hablar esta verdad para que muchos vengan al conocimiento de la victoria gloriosa de la cruz. Ustedes y yo, amados hermanos, necesitamos vivir en ese consuelo con el cual María fue consolada. Ustedes y yo necesitamos vivir en esa alegría con la que María después pudo vivir y gritar: Él ha resucitado. Él ha resucitado. Para usted y para mí Él ha resucitado. Él vive. No servimos ni conocemos a un Dios que ha muerto. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y a no ser de que ustedes estén aquí en un holograma o como se llame, o en una mera imagen, ustedes están aquí con vida gracias a Él, pero tenemos vida eterna gracias a Él. Y todo eso es lo que celebramos en este día, que Él resucitó. Y aunque ahora ya parezca absurdo hablar un poco más de esto, no fue en esa Pascua, no fue un viernes. Al fin y al cabo, tal vez la fecha no es lo más importante, pero sí es importante tener en cuenta que la palabra es exacta. Que la palabra es exacta, que las cosas que Él hace son perfectas. Él nos ha traído aquí hoy para que en perfecta adoración le digamos: Señor, henos aquí. Nos regocijamos en esa tu gran resurrección. ¿Cuántos dicen amén?